Buenas noches, yo soy Liliana Díaz y hoy voy a sustentar mi parcial de minería de datos. Como vemos, el parcial consta de dos partes. Para esta primera parte llamada limpieza, debemos detectar outliers o valores atípicos bajo el método de desviación estándar en el archivo 2 de outliers.csv y debemos graficar los valores con los outliers y los valores sin los outliers. Para esto debemos seguir tres pasos, que son calcular la media y la desviación estándar, calcular la distancia a la media para cada muestra y considerar como outliers aquellos cuya distancia a la media sea mayor que n por s, siendo n un número entre 1 y 3 y s la desviación estándar. Bueno, para esto tenemos los datos aquí en Excel. Estos serían X y Y. Lo primero que vamos a hacer es calcular su media y desviación estándar. La media para X da 2,14 y para Y 3,62. La desviación estándar da 1,16 y para Y da 3,17. Ahora la distancia a la media, vamos a restar la media para cada dato y nos da estas columnas que están aquí. Pero para esto lo vamos a utilizar en su valor absoluto. Es decir, este resultado va a ser con el valor absoluto. Ahora, para calcular los outliers, vemos que la fórmula nos decía que podía ser un n entre 1 y 3. Como tal, yo lo hice tanto para n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Pero como tal, voy a usar para efectos de la tarea n igual a 2. Ahora bien, ¿cómo calculé los outliers? Bueno, en este caso, escribí una condición aquí en Excel que nos decía que si la distancia a la media, es decir, esta columna que está aquí, este es para el caso de X en n igual a 2, si el valor que estaba aquí era mayor a la desviación estándar, multiplicada ya sea por 1, por 2 o por 3, era outlier. Por el contrario, no lo era. En este caso, para n igual a 2 nos dio 6 outliers para X con un n igual a 2. Ahora para Y, lo mismo, usamos la condición si la diferencia a la media es mayor que la desviación estándar multiplicada por n, multiplicada por la desviación estándar multiplicada por n, en este caso es 2, era outlier, si no, pues no lo era. Y para Y nos dio 5 outliers. Esto está aquí más organizado en esta tabla y la razón por la que escogí n igual a 2 y no n igual a 3 o n igual a 1 es porque para n igual a 3 no había outliers en X y había 4 en Y. Y para 1 había 36 outliers en X y 17 en Y. Es decir, aquí eran muy pocos, tanto que en el eje X no había. Y aquí pues eran demasiados. Pues por eso que tomé un n igual a 2 que me da pues para ambos. Ahora bien, para las gráficas, esto lo hice en Python, en Google Colab. Para esto, primero lo que hice fue cargar el archivo con la ayuda de la librería Files de Google Colab, la función files.upload, subí el archivo. Ahora, esto mismo que hice en Excel, pues lo voy a replicar acá en Python. Para esto usé las librerías Matplotlib, NumPy y Pandas. Con la ayuda de esta última hice la lectura de los datos. Ahora bien, creé dos variables, una variable eje X y una variable eje Y. En la variable eje X se va a guardar la columna que se llama X y en la variable eje Y la columna que se llama Y. Bueno, a los datos les vamos a calcular la media, la desviación estándar. Aquí enseguida le vamos a añadir que es el n, que en este caso es 2, la desviación estándar por 2. Y ahora vamos a iterar
con la ayuda de estos ciclos for, tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora lo que le vamos a decir es que si la desviación estándar, si la distancia a la media es mayor a la desviación estándar, vemos que en este caso esta variable des-x nos almacena la desviación estándar ya multiplicada por el n. Entonces, si la distancia a la media es mayor que a la desviación estándar, como vemos aquí ya está multiplicada por 2, este valor va a ser un outlier. Pero además de esto, le vamos a decir que lo pintes de color rojo, esto con los colores predeterminados que tiene Matplotlib. Y los demás puntos van a ser pues color azul. Entonces, esto mismo lo hacemos para el eje Y, iteramos en el eje Y. Y si la diferencia a la media es mayor que la desviación estándar, en este caso ya está multiplicada por el n igual a 2, este valor va a ser considerado como un outlier en Y y lo vamos a pintar de color magenta. Ahora esto lo vamos a graficar en un gráfico de dispersión, el eje X, el eje Y, y vamos a imprimir lo que es la media y la desviación estándar. Bueno, ahora vemos aquí los outliers en X serían 6 y 5 para Y. Este sería el gráfico. Los datos serían 6 para X y 5 para Y, tal como lo habíamos calculado en Excel. Este sería, bueno, para los datos, la gráfica para los datos con los outliers. Esta sería la media y la desviación estándar multiplicada por el n. Ahora vamos a graficar los datos sin los outliers. Para esto vamos a usar las librerías, voy a usar las librerías Pandas, Matplotlib y CSV. Bueno, para esto leemos los datos con la ayuda de la librería Pandas. Hacemos lo mismo, creamos dos variables donde vamos a guardar cada columna, la columna llamada X y la columna llamada Y. Calculamos la media, la desviación estándar, pero además de esto vamos a crear dos listas vacías. En estas listas vamos a almacenar los valores que son no outliers tanto para X como para Y. Ahora vamos a crear, a usar pues casi el mismo ciclo for que usamos en la gráfica para los outliers, este ciclo que está aquí, pero un poquito más simple, ya que solo los datos sin los outliers. Y lo que le vamos a decir que vamos a iterar en este eje X, le vamos a decir que el dato cuya distancia a la media sea menor, en este caso le vamos a invertir la condición porque para los outliers era mayor, aquí va a ser menor. Es decir, lo contrario, sea menor el dato cuya distancia a la media sea menor a la desviación estándar, en este caso multiplicada por el n, ¿verdad? Este dato lo vamos a añadir a esta lista no outlier X. Y si no, vamos a rellenar con 0 en su lugar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, los datos se nos van a correr de posición, como así. Es decir, que no me va a mostrar los datos que son outliers, entonces los demás, digamos, van a subir de posición y para efectos del gráfico saldría mal. Lo mismo vamos a hacer en el eje Y, iteramos en el eje y el dato cuya distancia a la media sea menor a la desviación estándar multiplicada por el n, que en este caso es 2, lo vamos a añadir a la lista vacía de no outliers para y si no, pues vamos a rellenar con 0 en su lugar. Ahora vamos a crear dos variables L1 y L2, lista 1, lista 2, L1 va a almacenar pues la lista de no outliers para X y L2 no outliers para Y. Esto también lo vamos a graficar en un gráfico de dispersión y además de esto vamos a imprimir los datos con los outliers, los datos sin los outliers, perdón.
Además de esto, estas líneas de aquí, lo que vamos a hacer con esto es que vamos a crear un archivo CSV con los datos sin los outliers. Esto porque lo vamos a necesitar para la segunda parte. Entonces aquí vamos a crear nuestro archivo CSV con estas dos listas vacías, es decir, los valores que ya contengan esas listas. Eh, el archivo se va a llamar dosignoutlierscsv. Las columnas se van a llamar X y Y como en el archivo con los outliers y nos va a guardar pues las variables L1 y L2. Este sería el gráfico sin los outliers. Y en este caso, ya estos serían los datos sin los outliers, pues los quise imprimir para que ya se vieran cuáles eran. Vemos que en los espacios donde deberían ir los outliers me lo rellena con 0 porque si no, entonces supongamos este valor que está aquí abajo 2.8622 va a pasar aquí arriba, aquí, y esto pues si esto sucede la gráfica pues no saldría bien. Entonces, bueno, esto sería todo para la primera parte. Bueno, en este caso para la segunda parte del parcial llamada transformación, vemos que tenemos 4 puntos. El primero lo que nos pide es dibujar las líneas PC1 y PC2 en los datos con los outliers. Ahora bien, el segundo lo que nos pide es básicamente lo mismo, pero para los datos sin los outliers, es decir, los datos limpios. Así que vamos a Python. Bueno, para este punto importé las librerías NumPy, Matplotlib, Pandas y de la librería sklearn.preprocessing y importé lo que es Standard Scalar. Bueno, con la ayuda de la librería Pandas hice la respectiva lectura de los datos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a centrar los datos y para esto me voy a apoyar en lo que es la función standard scalar. Esto lo vamos a guardar en una variable llamada .scale y a esto le vamos a aplicar el valor absoluto. Lo que hace standard scalar es restarle la media a cada dato, es decir, la diferencia a la media que habíamos hecho ya en la primera parte, pero además de esto, esta diferencia a la media la divide entre la desviación estándar, esto para una mejor centralización o normalización de los datos. Ahora bien, ahora a estos datos ya centrados le vamos a sacar lo que es la matriz de covarianza. En este caso lo que esto significa al final es que esta es una matriz, va a ser transpuesta, ya que la matriz de covarianza pues es una matriz cuadrada. Ahora vamos a sacar los vectores propios y valores propios con la ayuda del lineal que pertenece a NumPy de la matriz de covarianza, es decir, los vectores y valores propios pertenecen a la matriz de covarianza. Ahora bien, vamos a crear dos variables PC1 y PC2. PC1 va a guardar los vectores propios de la primera columna y PC2 va a guardar los vectores propios de la segunda columna. Ahora esto lo vamos a graficar en un gráfico de dispersión como ya habíamos hecho anteriormente. Este sería el eje X o la primera columna y este el eje Y o la segunda columna. Ahora vamos a crear dos flechas que nos representen a PC1 y a PC2. PC1 va a ser color rojo, PC2 va a ser color azul, ambas van a tener un ancho de 0.1. Entonces, lo que nos representan estos dos primeros ceros aquí es que ambas tienen inicio en el origen, es decir, 0 en X, 0 en Y para ambas. Ahora bien, el 1.5 lo que nos indica, bueno, como sabemos, PC1 se mueve en el eje horizontal, entonces esta flecha va a apuntar hacia la derecha con una longitud de 1.5 unidades. Y 0, aquí pues en el eje Y, ya que PS1 solo se mueve pues en el eje X. Ahora para PC2 le vamos a poner aquí 0 en el eje X y en el eje Y, ya que PC2 es ortogonal a PC1
Le vamos a poner también una longitud de 1.5. Y lo que nos representa la longitud es la varianza de los datos proyectados en esa dirección. Ahora bien, esto lo vamos a graficar aquí y estas serían PC1, PC2. Lo que hace la normalización es que los datos no los lleva a cero y como vemos aquí están los datos cerca del cero y las flechas PC1 y PC2, estos serían los vectores propios y los valores propios. Ahora para el punto 2, ahora que es básicamente lo mismo, pero ahora para los datos sin los outliers, ahora nuestro archivo CSV que habíamos creado de la gráfica de los datos sin los outliers, como era, lo habíamos creado aquí en estas líneas, el archivo 2 sin outliers.csv. Ahora esto lo vamos a este archivo, bueno, después de descargarlo, pues lo vamos a importar aquí con la ayuda de la librería Files de Google Colab, la función files.plot. Aquí está nuestro archivo ya cargado y esto, bueno, es básicamente lo mismo que en el punto anterior. Vamos a leer los datos con la ayuda de la librería Pandas, los vamos a normalizar con la ayuda de Standard Scaler, restándole la media y dividiendo esa resta de la media por la desviación estándar. Esto lo hace esta función. A esto le vamos a aplicar el valor absoluto, pues para trabajar mejor con valores positivos. Esto se va a guardar aquí en esta variable. Ahora vamos a sacar lo que es la matriz de covarianza de estos datos ya normalizados. A esta matriz de covarianza le vamos a sacar los vectores y valores propios con la ayuda del inal. Y ahora vamos a crear las variables PC1 y PC2, donde PC1 va a almacenar los vectores propios de la primera columna y PC2 los vectores propios de la segunda columna. Esto lo vamos a graficar en el gráfico de dispersión, eje X, eje Y, PC1 va a ser color rojo, PC2 color azul, ambas van a tener un ancho de 0.1, ambas van a partir desde el origen 0, 0, una va a apuntar hacia la derecha en 1.5 unidades, su longitud es 1.5 unidades en el eje X, ya que PC1, como decía, solo se mueve en el eje X, 0 en Y, y para PC2 pues va a ser lo contrario, 0 en el eje X, ya que PC2 es ortogonal a PC1 y PC2 va a apuntar pues hacia arriba con una longitud de 1.5 unidades. Aquí está la gráfica para los datos sin los outliers PC1 y PC2, los vectores propios y los valores propios. Bueno, ahora para el tercer punto nos dice estimar el valor y para los puntos menos 5y, menos 2y y 7y, tanto para los datos con los outliers como para los datos limpios, es decir, sin los outliers. Ahora, para los datos con los outliers, vamos a importar, bueno, las librerías que ya hemos venido usando desde hace rato, como los NumPy, Matplotlib, Pandas y scaler.preprocessing, importando Standard Scaler. Centramos los datos, obtenemos la matriz de covarianza, los vectores y valores propios con la ayuda de npcov y para la matriz de covarianza y np.linal, quiere decir que pertenecen a NumPy estas funciones, ya que importamos NumPy como np. Entonces, creamos las variables PC1, PC2, donde nos va a guardar los vectores propios de la primera columna y esta nos va a guardar los vectores propios de la segunda columna. Esto lo graficamos, ya lo habíamos explicado anteriormente. Ahora para hacer la estimación de los puntos, vamos a crear una lista vacía que nos va a guardar los valores de y. En este ciclo for vamos a hacer este proceso, lo vamos a hacer para cada uno de estos valores y cómo se hace esta estimación. Si observamos bien,
vemos que esta fórmula tiene la forma de la ecuación de la recta, que es y igual a m por x más b, siendo m la pendiente, que sería la diferencia a la media de la columna x, pero en este caso es de los datos originales, es decir, sin normalizar. Entonces, m sería la diferencia a la media de los datos de la columna x, de los datos originales, por los vectores propios de la primera columna, PS1, PS2, ambos vectores propios de la primera columna, más el intercepto, que en este caso sería la media de y. Esto lo vamos a añadir en esta lista de valores de y. Esto se va a graficar, bueno, en este gráfico que ya teníamos aquí, que era el de PS1 y el de PS2. Los punticos van a ser de color negro, van a tener un tamaño de 50 unidades y esto lo vamos a imprimir. Ahora vemos, bueno, en este caso, pues la gráfica se minimiza, pero el objetivo de este punto es mostrar las estimaciones. Vemos que para menos 5 me tomo un valor de menos 0.48, para menos 2, 1.24 y para 7, 6.40. Ahora, para los datos sin outliers, repetimos el proceso, ya lo que es la matriz de covarianza, vectores y valores propios, la gráfica de PC1 y PC2. Aquí vamos a hacer lo mismo, creamos la lista vacía de valores de y, vamos a iterar, es decir, este proceso se va a repetir tanto para menos 5 como para menos 2 y 7, con la ayuda de esta fórmula basada en la ecuación de la recta y igual m por x más b, siendo m la pendiente, la diferencia a la media de la columna x, pero los datos originales, por los vectores propios de la primera columna, es decir, de x más la media de y. Estos valores se van a añadir a esta lista vacía. Los punticos, como la vez anterior, pues van a ser color negro, tamaño 50. Esto pues lo vamos a imprimir. Aquí también ya vemos los punticos. En este caso, el valor que toma para menos 5 es menos 3.73, para menos 2 es menos 0.87 y para 7, 7,70. Ahora bien, el punto 4 nos dice que observas en el punto 3 qué estimación es más confiable. Bueno, en mi caso, yo diría que la estimación es para los datos con los outliers. ¿Por qué? Porque hay más valores positivos que negativos. Si observamos, en este caso de la estimación para los datos con los outliers, nos da un valor negativo que es menos 0.48 y nos da dos positivos que es 1.24 y 6.40. Ahora, para los datos sin los outliers nos da menos 3.73, menos 0.87 y 7,70. Ahora bien, ¿qué significa? Que haya más valores negativos que positivos. Esto lo que significa es que probablemente haya una asimetría en los datos, es decir, que media, mediana y moda no coinciden pues en el centro de la distribución de los datos, y la asimetría puede afectar la interpretación de los datos, y en este caso pues por eso escogí la estimación de los datos con los outliers, ya que solo me entregó un valor negativo. Y bueno, en este caso, pues esto sería todo por mi parte de la sustentación del parcial de minería de datos. Estuvo con ustedes Liliana Andrea de Acipli de la Universidad Simón Bolívar de séptimo semestre.